Bien, vamos a continuar con este curso introductorio de C++, en el cual vamos a verificar conocimiento ya adquirido en base a la clase anterior. Como podemos observar, aquí tenemos la estructura de C++ en este archivo nuevo que he creado, completamente nuevo, teniendo nuestro punto de entrada, nuestro main, el cual es la función principal en donde decimos al momento de ejecutar, ¿no?, qué es lo que se va a ejecutar como primera instancia, ¿no? Lo primero que se ejecuta pues es lo que está en la función main. Esto no tiene que faltar, ya que es importante. Si no existe, aparece error y no funciona. Veamos lo siguiente. Justamente acá la guía me está ayudando. Vamos a dar tab para autocompletar. Y lo que quiero hacerlos recordar justamente es lo siguiente. Es el cout. Recordemos que cout nos muestra una salida al usuario. Básicamente con salida me refiero a lo que yo quiero que mostrar al usuario, ya sea un valor estático, es decir, una cadena directa, como podemos ver así, Hello World, algo escrito manualmente y simplemente mostrarlo, como ya lo hemos visto en la clase pasada, o también en base a una variable, que eso lo vamos a ver en un segundo. Pero por el momento tengamos en cuenta que Seout lo que buscará es mostrarle algo al usuario cada que lo escribamos, ¿no? Y obviamente el texto tiene que ir justamente antes de dos símbolos menor menor. Y recordemos que Seout pertenece a un conjunto llamado std. Y aquí algo que también estamos viendo adicional es lo siguiente. Después de escribir Hello World o el texto que queremos imprimir o queremos que nos muestre el usuario, es lo siguiente. Sigue dos símbolos de menor menor nuevamente y un std inline. Desde ya te puedes dar cuenta que inline está perteneciendo a este a este conjunto std, que justamente es el mismo al que pertenece el cout. Entonces, estas propiedades no pertenecen a ese mismo conjunto, que vienen del IOStream. No nos olvidemos de eso. El inline, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que está indicando es que después de escribir Hello World, aquí lo que haremos es escribir algo más, pero en este caso escribimos un endline, o bueno, escribimos un salto de línea, o indicamos un salto de línea. Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros cuando escribamos texto, ese endline a su costado va a decirle, a partir de acá, salta de línea. Entonces cualquier otro cout que nosotros querramos imprimir, lo va a imprimir por debajo. Vamos a ver aquí. Si yo ejecuto esto, ¿no? Ya está aprobado el archivo, ejecuto el archivo, ¿no? Lo compilamos, dice Hello World, parece que no pasa nada, pero si nosotros ahora escribimos un texto por debajo, ejecutamos, guardamos y ejecutamos, podemos ver que ese texto se nos muestra justamente por debajo. ¿Por qué por debajo? Porque está este endline, ¿ok? ¿Qué pasa si yo lo quito? Si yo simplemente lo quito, guardo, ejecuto, se muestra al lado. Entonces ahí nos damos cuenta que el endline lo que nos ayuda justamente es dar ese salto de línea para que el siguiente cout que lea o que se ejecute, pues lo imprima justamente por debajo. Tengamos en cuenta que después de escribir el texto, colocar símbolo menor menor, si bien tenemos un salto de línea, aquí lo que podemos hacer es colocar otro texto en vez de salto de línea. Por ejemplo, más, por así decirlo, otra vez símbolo menor menor, std endline. ¿Ok? Si ejecuto, y ejecuto nuevamente, aparece justamente por su costado, ¿no? Si tenemos un texto y después queremos imprimir otro texto, pues lo podemos unir mediante este símbolo menor menor, ¿no? Al cual pertenecerían a la misma cadena. ¿Ok? Al mismo cout. A continuación veremos el tema de variables. La variable no es más que un espacio de memoria de nuestra computadora que está siendo reservado. ¿Ok? Y ese espacio de memoria reservado pues nos va a almacenar un valor específico, un valor en base al tipo de dato. ¿Y con tipo de dato a qué me refiero? Pues ahí lo vamos a ver. Primero, veamos justamente los tipos de datos que existen en C++ y en general en todos otros lenguajes, pero claro, ahí se expresan de forma distinta en algunos más modernos, ¿no? Pero bueno, veamos esta parte en la cual los tipos de datos fundamentales que nos brinda C++ son int, double, char, bool, string y float, cada una con una característica específica. Con int podemos almacenar números enteros en un rango positivo y negativo que ahí se está mostrando, ¿ok? Números enteros. En el double tenemos lo que vendría a ser punto flotante con una doble precisión, básicamente decimales, es lo que nos permitiría almacenar en esa variable. Char nos permitiría almacenar un solo carácter, entre comillas simples siempre. Un bool, un valor lógico, en donde solo tiene dos valores posibles, verdadero o falso, true o false. String es una cadena de texto. Aquí podemos dar uso únicamente a string importando la biblioteca string.
Veamos esa diferencia siempre, string con comillas dobles y char con comillas simples. Y un float básicamente es un decimal, pero con un punto flotante simple y tiene una precisión mucho menor. Te preguntarás, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a un entero le paso un número decimal? Pues al pasarle un número decimal, únicamente nos estaría retornando lo que es el valor entero. El decimal lo eliminaría. ¿Ok? Y para double, pues si a double le paso un entero, lo que hará es básicamente agregarle esa doble precisión de decimal. ¿Qué pasa si un char le coloco un número? Bueno, si bien no te puede aparecer error, lo que sí es que va a aparecerte de repente un carácter extraño en base a la tabla ASCII, que de ahí lo veremos más adelante. Pero en fin, aquí la conclusión, o bueno, el fin es ver qué tipos de datos existen en C++. Ya sabemos, int para enteros, double para decimales, char para un carácter, bool para verdadero o falso, string, cadena de caracteres y float, punto flotante o decimal con menos precisión. Tratemos de no hacer tanto experimento, por ejemplo, en que si a un float le almaceno un valor booleano, de que si a un booleano le almaceno una cadena de caracteres, tratar de esas cosas, pues hay que evitarlas ya que no tendrá sentido. Con la explicación que ya te he dado es suficiente a mi parecer. ¿No? Simplemente respetar los tipos de datos y bueno, cuando empecemos a desarrollar ejercicios, asignarle a la variable el tipo de dato respectivo en base al propósito a desarrollar. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta estos tipos de datos de C++, continuamos con la creación de las variables. Bien, entonces nosotros ya sabemos que las variables es un espacio de memoria que se reserva en mi computador. ¿Ok? Entonces, para crear estas variables tiene una sintaxis. Con sintaxis recordemos una regla definida en C++, pues justamente para construir una variable. Son reglas que tenemos que seguir. En este caso, la sintaxis general es primero colocar el tipo de dato, es decir, quiero que una variable me almacene un entero. Tendría que colocarle, aquí que hemos visto entero, int. Sería int, ¿ok? Y por consiguiente, nombre de la variable, que es un nombre que tú mismo lo puedes elegir. No es necesario que el profesor, ¿no? O alguien más te diga qué nombre colocar, pero claro, tienes que colocar un nombre a la variable que justamente dé una definición correcta en base al valor que vas a guardar. Si quieres representar, por ejemplo, almacenar la edad de una persona, pues colócale edad. ¿No? No vas a colocarle cualquier otro nombre. Tratemos de hacerlo lo más expresiva posible. Bien, entonces tenemos el tipo de la variable. El tipo puede ser cualquiera de esto que ya estamos viendo en base a lo que queremos desarrollar. Después el nombre de la variable y que básicamente esto sería el identificador que cada que lo llamemos a esta variable, pues estaremos obteniendo básicamente o queriendo obtener el valor de la variable o ya sea también asignarle un nuevo valor a esa variable. Después tenemos un símbolo igual con el cual indicamos asignación de valor a esa variable. Le vamos a asignar un valor. Un valor, por ejemplo, una edad 24. Por ejemplo, ¿no? Una persona puede tener 24 años, ¿no? Un nombre, ya sabemos que un nombre debería ser una cadena de caracteres, sería un string, ¿no? Y tendríamos que darle un valor. Podría ser, por ejemplo, María, quizás. Bien, y aquí abajo podemos ver justamente los ejemplos. Cada uno con un tipo de datos, si te das cuenta, primero va el tipo, después un nombre que represente justamente el valor que se almacenará y el valor finalmente después del igual. Recordemos que toda sentencia en C++ terminará con punto y coma. Ojo, acá justamente tenemos una leyenda. Tipo es qué clase de dato almacenará. Nombre de la variable, usemos snake case en C++, utilizando ahí los estándares buenas prácticas de este lenguaje. ¿Snake case qué es? Bueno, al momento de escribir el nombre de una variable, si el nombre de la variable está compuesta por dos palabras, pues la primera palabra la escribimos en minúsculas, guión bajo, y la segunda palabra la separamos, ¿no? Y la continuamos justamente en minúscula. Ese es snake case. Si te dicen escribe variables en snake case, pues lo vas a escribir de esta manera. ¿Ok? En caso obviamente tengan dos palabras esa variable, ¿no? Y finalmente tenemos el valor. Y el valor, algo a mencionar que también es opcional. Podemos declarar simplemente la variable y esperar a que ese valor sea asignado a esa variable en alguna instancia o en algún punto de la ejecución de nuestra aplicación. No es necesario asignarle un valor al inicio.
Reglas para nombrar variables. Empezar con una letra o guión bajo. Puede contener números. Es sensible a mayúsculas. También esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, edad, si yo, por ejemplo, quiero hacer en algún punto un cout y quiero llamar al valor de la edad, acá lo que voy a hacer es imprimir mi edad. Ya sabes, cout, allá, imprimir. Edad, allá. Voy a imprimir el valor de la edad. Pero ¿qué pasa con lo siguiente? Si acá lo que estamos viendo es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa si yo en vez de edad coloco edad con mayúscula? Esto no me daría lo que vendría a ser el valor. ¿Por qué? Porque es sensible justamente al mayúsculas, es case sensitive se dice, ¿ok? Y es que variables así sean nombradas iguales, si tiene alguna letra en mayúscula o que alguna letra que las diferencia en general, pues ya sea mayúscula o minúscula, son tomadas como distintas, son cosas distintas, son variables distintas, almacenarían valores distintos. En caso haya sido también la otra declarada. Si yo acá trato de declarar una variable edad, ok, esta variable es válida, es distinta a la primera que tenemos y podemos asignarle un valor. ¿Qué pasa si yo trato de declarar nuevamente? Pues esto, al momento de ejecutar, me va a aparecer error porque ya existe una variable de memoria con ese nombre. Bien, entonces ya entendemos esa parte. También no puede ser una palabra reservada. ¿Qué quiere decir palabra reservada? Pues palabras pertenecientes ya a la sintaxis del lenguaje. El lenguaje tiene de por sí palabras, ¿no? Con las cuales nos van a permitir ejecutar diversas instrucciones que lo veremos más adelante también. Y justamente si usamos esas palabras como para declarar una variable, por ejemplo, un int for, así, ¿no? Un tipo de yo, por ejemplo, quiero crear una variable la cual se llame for, no me va a dejar. Una variable que se llame new, tampoco me va a dejar. Una variable que se llame if, tampoco me va a dejar, porque son palabras pertenecientes a la sintaxis del lenguaje. ¿Ok? Bueno, son palabras reservadas. Y tampoco podemos dejar espacios en el nombre. Acá de por sí ya sabemos, o te estoy recomendando, escribir las variables en C++ usando snake case. Es decir, si la palabra o la variable está compuesta por dos palabras, separarlas con un guión bajo, pero sin dejar espacios, como puedes ver aquí también en el ejemplo. Si yo coloco de repente acá int tipo variable, esto es un error. No tiene que pasar. Muy bien, no tiene que pasar. ¿Por qué? Reglas de sintaxis, ¿ok? Y nada más. Teniendo esto en cuenta ya los tipos de datos y la creación de variables, vamos a ver el ejemplo. Vamos a copiar este ejemplo justamente. Vamos a copiar todo esto y lo pegamos acá en el archivo que ya teníamos anteriormente. El archivo está aprobado. Ejecuto aquí nuevamente y me imprime el valor de edad igual a 25 y precio igual a 9.99. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bien, aquí tenemos ya la estructura que conocemos y lo único que hemos agregado ha sido esto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Primero, aquí tengo una variable edad. Bien, entonces, edad, lo más factible sería declararla con un tipo de dato int, entero, porque solo ponte a pensar, ¿una variable acaso puede ser decimal en algún punto como para que sea double o float? No, toda edad es entera. Una edad puede ser booleano, verdadero o falso, no. La edad de por sí ya es numérico, es entero. Entonces, lo más correcto, lo más factible es que sea de tipo entero. Muy bien. Y a este valor de edad, en un principio lo estoy inicializando con un valor de 25. Entonces, en mi memoria, la memoria imaginemos como si fuera tu ropero que tiene varios cajones. ¿Ok? Tu ropero tiene varios cajones. Bien. Y que al momento de declarar una variable, lo que hacemos es ocupar uno de esos cajones, guardar el dato justamente en ese cajón y ya está, se ocupa. Bien. Entonces, para esa variable, para ese cajón, por así decirlo, a esa variable le introducimos el valor de 25 y se va a llamar ese cajón edad, ¿no? Edad justamente. Y bueno, pues esa variable edad es lo que con el valor de 25 es lo que se me estaría almacenando en nuestra memoria. Entonces, cada que yo llame edad va a ser para obtener ese valor o para asignarle un nuevo valor a esa variable. Acá lo que estamos haciendo es llamarlas para obtener un nuevo valor.
¿Ok? ¿Qué hago? Como te indiqué al principio, tengo un cout menos menos y un texto. Si coloco menos menos otra vez, significa que pertenece a ese mismo cout. Por ende, después de ese texto voy a imprimir lo que venga después. En este caso tengo un texto edad, un espacio en blanco, menos menos, y lo que voy a imprimir después va a ser el valor de la variable edad. Bien. Posteriormente a eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Imprimir, ¿qué cosa? Un, ya sabemos aquí, salto de línea. Es un salto de línea, nueva línea. Imprimimos un salto de línea. Básicamente lo que hace es, ya que acá no tengo un símbolo menos menos que lo continúe y haga el salto de línea directamente, pues lo que hará es, bien, imprime edad. ¿Qué voy a hacer después? Voy a imprimir un salto de línea. Como acá no tiene un salto de línea, pues este cout va a pertenecer al lado del anterior cout. Y es como haber colocado el salto de línea justamente en este punto, por así decirlo, si comparamos con lo que hemos hecho al principio. Y luego de saltar esa línea, lo que hará es imprimir edad, salta de línea y me imprime el precio, que es justamente lo que vemos acá. Si lo quitamos, nuevamente, vamos a mostrar esa parte. Ejecuto acá, aparecería junto, cosa que no quiero y no me agrada para nada, básicamente, ¿no? Entonces, teniendo esto, ya salto de línea e imprimo posteriormente el precio. Y acá se está imprimiendo de una forma más directa, ¿ok? No estamos almacenando el valor del precio en una variable, en el cual acá el precio ya es 9.90, es decir, imprimo la cadena precio y el valor de 9.90 de forma directa, ¿no? Acá lo que puedo hacer, como se puede observar, es tenerlo así al lado o también simplemente doy un enter para que, bueno, el cout en caso sea a veces se hacen largos, ¿ok? Se hacen largos, extensos, pues antes de un símbolo menor menor, dar un enter para que simplemente la línea del código no sea tan extensa, sino se escriba por debajo y no afecta en nada. Va a seguir perteneciendo a ese mismo cout que se ha estado escribiendo principalmente. Ahora, ¿qué pasa si quiero declarar una variable? Por ejemplo, vamos a imprimir una variable bool. ¿Estás aprendiendo? Vamos a almacenarlo con true, porque estás aprendiendo, ¿verdad? Estás aprendiendo. Entonces, punto y coma, toda sentencia con punto y coma, termina con punto y coma. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente imprimir el valor. Y vamos a imprimir la variable estás aprendiendo. Punto y coma. ¿Ok? Entonces, estás aprendiendo, va a valer true. Y lo que hago es imprimir, ya, cout, imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Estás aprendiendo una pregunta y voy a imprimir el valor de la variable estás aprendiendo. ¿Ok? Ejecutamos, ejecutamos y nos da el valor de 1. Y está bien, porque este lenguaje para mostrar un valor booleano no lo expresa como una palabra true o false, sino imprime 1 indicando que es verdadero, o es decir, true, y si fuera falso, cosa que es falso justamente, si fuera falso pues imprimiría el valor de 0. ¿Ok? Y así podemos ir practicando con el resto de variables. Te reto a que declares unas 2, 3, 4 variables más con un tipo de dato distinto y simplemente lo imprimas. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, pues esto lo dejamos en true para saber que estamos aprendiendo y continuamos en la siguiente sesión.